Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por el trabajo. Por los difuntos.
Buenos días, hermanos. Iniciamos nuestra celebración eucarística. Los cielos se abrieron después del bautismo del Señor y el Espíritu, en forma de paloma, descendió sobre él. Se oyó la voz del Padre: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo que hoy desciende sobre Jesús en el bautismo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este domingo en que celebramos el bautismo del Señor, que es otra manifestación de Dios a su pueblo, a cada uno de nosotros. Pero esta manifestación hoy, como es el bautismo, es personal, digámoslo de esta manera, es decir, cada uno de nosotros que se adhiere al Señor a través de su bautismo, pero siempre en función de la comunidad. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofrece su amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Un
solo Santo y Señor, un Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste a Cristo como Hijo tuyo muy amado, cuando era bautizado en el Jordán, y el Espíritu Santo descendía sobre él, concede a tus hijos renacidos del agua y del Espíritu perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo, y sin pagar tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida, se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí, escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Yo le he puesto como testigo para los pueblos, jefe y soberano de naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá hacia ti a causa del Señor tu Dios y por el Santo de Israel que te glorifica. Busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor y Él le tendrá compasión, a nuestro Dios que es generoso en perdonar. Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Sacarán agua de las fuentes de la alegría de mi salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen qué sublime es su nombre. Sacarán agua de las fuentes de la alegría de mi salvación. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso.
que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán agua de las fuentes de la alegría de mi salvación. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios, y Dios ha dado testimonio de su Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan Bautista predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy, en este domingo, concluimos con esta manifestación a través del bautismo de Dios, pero que entra en la historia personal de cada uno. Vamos a entender esta manifestación. O sea, de cierta manera, esta es también una epifanía, queridos hermanos. ¿En qué sentido es una epifanía? En el sentido de que la primera epifanía fue el nacimiento de Jesús a este pueblo, al pueblo judío que estaba esperando al judaísmo, que esperaba al Mesías. Tanto tiempo, ¿verdad?, anunciado por los profetas, por los libros sagrados. Y entonces el pueblo de Israel que está esperando a su Mesías. Hasta que después se da entonces esta manifestación, esta epifanía a través del nacimiento de Jesús. Esta es la primera manifestación de Dios, la primera epifanía, como decíamos, queridos hermanos, a este pequeño grupo, a este pequeño pueblo que está esperando y que está haciendo todo un caminar para entender la presencia de un Dios que quiere transformar y que nos quiere ayudar
a reconocer nuestra propia dignidad, a volver a retomar, a volver a reconstruir aquello que estaba caído, como dice Jeremías, ¿verdad? Levantar entonces la misma vida, la dignidad del hombre que habíamos perdido a causa del pecado. Y entonces la primera manifestación, qué mayor manifestación que esta, ¿verdad? Dios que se hace carne, in carnis, en la carne. Y por eso entonces nosotros hemos visto su gloria, dice. Hemos visto a un Dios tan generoso, tan bueno, que renuncia, dice Pablo, a su condición divina y se anonadó, se hizo nada, quiere decir eso, y entró en nuestra propia condición humana. ¿Para qué? Para santificar, para recuperarnos, para rescatarnos, para salvarnos, incluso después con su propia sangre. Queridos hermanos, qué linda manifestación de Dios, qué linda forma de mostrarse Dios a nosotros. Qué linda forma, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que una mamá se pone ahí a la altura de su hijo, siendo una mamá, ¿verdad? Entonces que se hace pequeñita, digamos, entre comillas, para que el hijo vaya entendiendo y para que el hijo vaya haciendo camino. Y así es la pedagogía, ¿verdad? Nosotros sabemos muy bien, todos aquellos que estuvimos algunas veces en las aulas, que estuvimos con los niños, que estuvimos con los adolescentes, que estuvimos con los jóvenes, de cierta manera nos ponemos a la altura, ¿verdad?, de estos que van recibiendo las primeras instrucciones, o van recibiendo sobre todo, no solamente instrucción en el sentido como si fuese un adoctrinamiento, no, sino que como si fuese un acompañamiento verdaderamente. Y tiene que ser un acompañamiento, no como si fuese, sino que verdaderamente como un caminar juntos. Y es eso lo que Dios hace. Y esa es la primera manifestación, un Dios que entra en nuestra historia, ñandera de formal a lleva o un ñandera tebe, o que ve ñandero ove, ya dejáis ñandera. Y nosotros una vez decimos lo oñe encarnáceres y la gente, oñe encarnáceres, además dice lo oñe encarnáceres y quiere decir que está ahí, solamente que esto nosotros lo decimos en una forma negativa, pero aquí nosotros sabemos que siendo Dios el que entra en nuestra historia, el que entra en nuestra condición, es porque nos ama, porque nos quiere y nos quiere ayudar justamente a levantar la cabeza. Segunda manifestación, la que hemos celebrado el domingo pasado, nosotros le llamamos la fiesta de los Reyes Magos y estuvimos reflexionando y estuvimos viendo. Ustedes incluso si quieren volver a escuchar esa homilía, vuelvan a mirar un poco en las redes todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos reflexionado de esa hermosa fiesta de estos sabios del Oriente. Quiere decir que el Señor nos dice, queridos amigos, yo no vine solamente para un grupito, lo que nosotros podemos decir que es entonces ese pueblo elegido. Aquí hay algo más. ¿Y qué es ese algo más? Que la fuerza y que la gracia de Dios entonces trasciende a aquello que es pequeño. La gracia y la fuerza de Dios va mucho más allá entonces de lo que nosotros podemos mirar, ver, entender aquí, queridos hermanos. Va mucho más allá. Es decir, que nuestro entendimiento hasta se vuelve medio opaco un poco. ¿Por qué? Porque había sido Dios. Quiere algo más allá de nuestras propias fronteras. Y a nosotros eso nos cuesta. Estos sabios de Oriente, ¿se acuerdan que se acercan nada más y nada menos que al palacio del rey? Vamos a decir así que era una estrella un poco titilante, una estrella de cierta manera incierta al comienzo y después hasta se les pierde cuando ellos van por un camino equivocado porque van al palacio a preguntar a Jerusalén, al rey, ¿dónde está el hijo tuyo que ha nacido? ¿Cómo? Yo no tengo ningún hijo, pero vos el rey. La estrella nos decía las profecías, ay, ay, ay. Entonces de ahí comienza todo, un indagar, que Israel sabe, ¿verdad?, de cierta manera, pero muchas veces entonces no es capaz de mirar, de detenerse y de reconocer que el Mesías tenía que nacer y nació, se manifestó, se dio a conocer. Es la segunda epifanía, en lo sencillo, en lo humilde, en ese pesebre. En cuanto ellos reciben esta información y ellos son comunicados de que fue en Belén, ellos se ponen de nuevo, muy poner la GPS abajo y hacia Belén. Y en cuanto se ponen en camino esa misma estrella, comienza de nuevo a brillar, vuelven a ver. Fíjense, queridos hermanos, nosotros en el verdadero camino de Dios,
de nuevo volvemos a percibir la estrella del Señor que nos guía. Volvemos a darnos cuenta de esa estrella del Señor que nos comunica el sendero. Y ellos descubren y ellos ven. Y es ahí entonces donde ellos, haciendo este camino, llegan hasta el lugar donde estaba el Señor. Esta era la segunda manifestación. Pero es entonces para todas las naciones. Estos reyes magos, por decirlo así, estos sabios del Oriente, solamente buscaban a Dios como sabiduría. No conocían nada de las profecías, no conocían nada del judaísmo. Sin embargo, con esto estamos dándonos cuenta de que Dios es un Dios universal, es un Dios abierto a todos, es un Dios católico, se dice eso. Y el tercero, lo de hoy, queridos hermanos, es esta manifestación que lo vemos a través del bautismo. Incluso termina el Evangelio. Al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma, una voz que decía: tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi esperanza. Es decir, aquí se manifiesta en la persona de Jesús, personal. El otro era el pueblo elegido. Epifanía era justamente lo que celebramos el domingo pasado, era a todos los pueblos, la universalidad. Y aquí entonces dice: tú eres mi Hijo elegido. Es decir, el bautismo, queridos hermanos, a cada uno nos hace reconocer, a cada uno nos hace entonces asumir de nuevo nuestro compromiso real. El compromiso con el Señor, el compromiso profundo con un Dios que nos ama, que nos quiere. Es el compromiso profundo entonces que nosotros, así como hemos descubierto que Dios se manifiesta a nosotros, entonces Dios tiene que manifestarse a través de nuestro bautismo. Hoy es el día entonces para recordar, cada uno tiene que recordar su bautismo. Hoy es el día en que cada uno de nosotros tiene que volver a renovar, tiene que volver a hacer su profesión de fe, tiene que volver a hacer su camino, ¿verdad? Y esto es lo esencial y esto es lo fundamental. Queridos hermanos, nosotros pedimos esta gracia. Queridos hermanos, nosotros verdaderamente necesitamos que la fuerza de Dios, que la fuerza del Señor haga este camino en nosotros. Porque el Espíritu Santo nos renueva, porque el Espíritu Santo entonces nos dice: tú eres mi Hijo, como le dice a Jesús, en ti tengo puesta toda mi predilección. El bautismo para nosotros significa esto: reconocer la predilección que cada uno, porque ahora es la manifestación a cada uno de nosotros. Cada uno tiene que entender y cada uno tiene que descubrir cómo Dios se manifiesta en tu corazón y en tu vida. Baisha bapeñan de yara oye cualcán de ejina. Amba eisha banderes echata llevas a yepoyaita ese jaereta bueno ñan de yara co anga vive chamo ñe peluta pechere cobepe pete cobepe ajuabe. Yo, Señor, quiero hacer este camino nuevo. Yo estoy convencido. Yo estoy verdaderamente, Señor, afianzado y sobre todo, yo estoy ayeya agarrando de ejecutajata haisha ya haisha ñan de ayepa. Ani encaramande de beñan de yara porque sei kwa poramba eisha pande. Eye cualcase hacia cualcase indereime reime ahora en día ayepa. Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia en esta gran fiesta del bautismo del Señor. El Señor, a través de este bautismo que tiene tantos simbolismos, ustedes saben que es uno de los sacramentos que tiene mayor cantidad, ¿verdad?, de elementos simbólicos, espectaculares, ¿verdad?, que nos hacen entender esta manifestación de Dios en nuestra vida. Pero una manifestación que a través de los signos nos hace reconocer también que nosotros tenemos que asumir la realidad de un Dios que nos ama y que nos quiere y que viene a nosotros. Queridos hermanos, sigamos nuestra misa y pidamos esta gracia especialmente, primero para nosotros, porque hoy es personal el bautismo. Recordemos nuestro compromiso con el Señor y luego para toda nuestra comunidad. Porque en la medida en que nos comprometemos nosotros con nosotros mismos y hacemos este camino de santidad, ciertamente que la gracia y la consecuencia de este compromiso redundará en beneficio de nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor en este día del bautismo todas nuestras intenciones. A cada intención pedimos, por tu Hijo amado, escúchanos, Señor. Por tu Hijo amado, escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y consagrados, para que, correspondiendo a la vocación recibida, sean bendición y consuelo en medio del mundo, oremos. Por tu Hijo amado, escúchanos, Señor. Por todos los creyentes, para que llevemos a cabo la misión que hemos recibido desde el bautismo, oremos. Por tu Hijo amado, escúchanos, Señor. Por nuestra sociedad, para que los valores cristianos recibidos de generación en generación sigan siendo esenciales para nuestro desarrollo. Por tu Hijo amado, escúchanos, Señor. Por quienes son marginados y perseguidos por anunciar a Cristo, oremos. Por tu Hijo amado, escúchanos, Señor. Por los aquí reunidos, para que, sabiéndonos amados por Dios, compartamos ese amor con los demás, oremos. Por tu Hijo amado, escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha nuestras intenciones que acabamos de presentarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado, para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, deber nuestro y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo, para que por tu voz celestial se manifestase que tu palabra habitaba entre los hombres y por el Espíritu que bajó en forma de paloma, se reconociera que Cristo, tu servidor, había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con los coros celestiales te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando a una sola voz. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo,
embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabar por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito, y así nos llamemos y seamos verdaderamente hijos tuyos, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, así hoy, en este domingo, concluimos el tiempo de la Navidad y empezamos el tiempo ordinario. Es aquí donde vamos a mostrar verdaderamente con entusiasmo también lo que hemos vivido en todos estos tiempos fuertes, el de Adviento y de la Navidad, que nos proyecta hacia la vida, como dice, tiempo ordinario, hacia la vida de todos los días. Que la bendición entonces de Jesús les acompañe siempre. Y podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Que tengan un hermoso domingo. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor.